la humillación cronológica al presidente de Guyana, el barco de 1894. Miren y escuchen con atención la desfachatez y la soberbia de este hombre. Ante una provocación pública de esta magnitud que pretende borrar de un plumazo la geografía y la historia de nuestro continente, yo me siento con el deber moral, histórico y ciudadano de salir al frente, mirar a la cámara y decirle a este mandatario unas cuantas verdades que su arrogancia pretende omitir. La soberanía de Venezuela no se entrega ni se mide en los pasillos de un tribunal al que jamás le hemos dado nuestro consentimiento. Señor Irfan Ali, sus palabras no son diplomacia, son una burda e ignorante profanación de la verdad jurídica de nuestro continente. Hoy le respondo con la firmeza y la crudeza que exige su atrevimiento. Usted declara ante el mundo que el Esequibo nunca fue venezolano ni español, pero si investigamos la raíz de su propia administración y su propia genealogía, las matemáticas cronológicas pulverizan su mentira. Los registros históricos de inmigración de su propia familia demuestran que sus tatarabuelos y sus bisabuelos llegaron a este continente apenas en el año 1894, como siervos bajo el yugo colonial de servidumbres por contrato, importados desde Uttar Pradesh en la India al bordo del barco británico Rhine para sustituir la mano de obra en las plantaciones del imperio. Saque la cuenta, señor presidente, cuando sus ancestros pisaron por primera vez las tierras hispanoamericanas en 1894 como siervos del Imperio Británico. Venezuela ya llevaba 364 años de títulos jurídicos perfectos sobre el Esequibo, y nuestros libertadores ya habían sellado la independencia de esta república 8 décadas antes. Usted no tiene la raíz, ni el arraigo ancestral, ni los títulos para pretender borrar el mapa de nuestra estirpe. Su administración no es más que la continuación de la ocupación colonial de la corona británica. Mientras sus antepasados eran importados por los ingleses para trabajar en las plantaciones, el suelo de la Guayana Esequiba ya estaba bautizado con la sangre de nuestros soldados y blindado por la ley internacional. Cuando el Imperio Británico apenas compraba en 1814 unos pequeños asentamientos holandeses al este del río, Venezuela ya era dueña absoluta de toda su tierra. Nuestros títulos no nacieron de un arbitraje tramposo entre aparatos ideológicos coloniales. Nacieron inobjetablemente en 1530 con la Real Cédula de Carlos V. Se blindaron en 1648 con el Tratado de Münster y se consolidaron en 1777 con la creación de nuestra Capitanía General de Venezuela, fijando el río Esequibo como la frontera natural e inamovible de nuestra patria. Y si le falta memoria histórica a su administración, recuerde este nombre: Simón Bolívar. El 20 de noviembre de 1817, en el Palacio de Angostura, el Libertador no dibujó una línea falsa como el estafador Robert Schomburg. Bolívar firmó el decreto de la octava estrella. Esa estrella en nuestra bandera no es un adorno pictórico, es el sello político, militar y jurídico de la provincia de Guayana, que por derecho de nacimiento se extiende de forma indiscutible hasta la margen oeste del río Esequibo. El Libertador era un estadista republicano, un institucionalista obsesionado con el orden, el mérito individual y el imperio de la ley. La octava estrella es la fe de vida de nuestra propiedad nacional, decretada por el puño del hombre que libertó este continente antes de que sus financistas pretendieran saquear nuestros mapas. El laudo de París de 1899 fue un crimen procesal, un asalto orquestado a espaldas de nuestra nación. La careta de este fraude se cayó para siempre en 1949 con el memorando de Severo Malet-Prévost, denunciando la componenda del juez ruso y los árbitros británicos. El laudo nacido del dolo y la conspiración
es nulo, de nulidad absoluta. El propio Reino Unido lo confesó ante el mundo al firmar el Acuerdo de Ginebra de 1966. Nadie firma un tratado internacional para buscar una solución práctica sobre una frontera que considera cerrada. El Acuerdo de Ginebra es la confesión firmada del robo británico. Por eso, ante la inminencia de la deliberación de la Corte, tras el cierre de las audiencias, presento al país esta hoja de ruta de soberanía jurídica irrevocable bajo la hegemonía Sinjuanbo. Primero, activación del estoppel inverso. El derecho internacional sanciona la contradicción de los estados. Guayana firmó en 1966 y guardó silencio durante más de medio siglo ante la cartografía oficial venezolana. Ese silencio prolongado es una aceptación jurídica de nuestro derecho. Usaremos su propia inacción histórica para un arma de asedio legal y jurídico. Segundo, denuncia por apatridia inducida. Desplazamos el conflicto de la tierra a los derechos humanos. Denunciaremos ante las cortes globales que la administración de Guyana mantiene a los habitantes del Esequibo, venezolanos por nacimiento, según nuestra raíz constitucional, en un limbo legal e inhumano. Es una misión de reparación humana, rescatar la identidad de su dignidad. Tercero, la quiebra de las transnacionales. Exijo elevar de inmediato una rogatoria internacional al Archivo General de Indias en Sevilla, la certificación formal de los planos originales del siglo XVI y XVIII de la provincia de Guayana destruirá la seguridad jurídica de corporaciones que, como ExxonMobil, desde donde hay un título de propiedad originario certificado, las transnacionales dejan de ser inversionistas y pasan a ser invasores de propiedad privada titulada. Detendremos el saqueo que ejecutan en aguas sin delimitar por el peso puro de la ley internacional. Hay que revelarse al mundo la verdad desnuda, la condición de las potencias extranjeras hacia Venezuela. No se debe a simples razones políticas, sino a nuestras riquezas estratégicas indiscutibles. El mundo no puede avanzar hacia el futuro sin los elementos que posee nuestro subsuelo. Por eso, la respuesta de los hispanoamericanos no es la sumisión, ni protectorado disfrazados de país libre asociado. El fin de la miseria regional no vendrá de una administración técnica y soberana que respete la vida y la geografía. No necesitamos que una constitución extranjera en su artículo 4 nos venga a administrar la casa. La dignidad nacional no se subasta por soluciones fáciles que siempre terminan en subordinación. Señor Irfan Ali, y escuche bien, y el mundo entero, a ninguna de esas potencias aliadas de su administración le interesa el progreso de nuestra región. Solo buscan el saqueo. Vienen con ambición corporativa porque sus propias tierras no producen ni contienen lo que la naturaleza otorgó a las tierras hispanoamericanas, a las tierras venezolanas. Que la Corte en La Haya y sus financistas transnacionales lo escuchen con meridiana claridad. Ningún tribunal tiene el poder de legalizar un robo histórico. Los gobiernos pasan, pero la patria permanece inmóvil. Guarden sus contratos de saqueos y sus exégesis de sumisión. Señor Irfan Ali, la historia ya dictó su veredicto y su arrogancia no puede apelar. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Somos la hegemonía Sinjuanbo y el suelo sagrado se defiende con la vida. ¡Viva Venezuela libre e independiente!